Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Huerta y el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de compartir con ustedes algo sobre la expresión recibida la palabra, hay que compartirla. Y como siempre, pedimos primeramente a Dios que sea Él quien toque nuestros corazones para que estos breves momentos de meditación sobre el Evangelio sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Así pues, vayamos al mar de Galilea, que es el punto de referencia donde inicia el pasaje de esta meditación. El escenario es el siguiente. Jesús acaba de predicar y despedir a una multitud. Es de noche. Él y sus discípulos se suben a una barca e inician una travesía de unos 12 kilómetros aproximadamente que va de uno al otro lado del mar de Galilea. Recuerden, es de noche y solo se ve hasta donde la luz de la luna y de unas cuantas lámparas colgadas en la barca lo permitan. Después de haberse adentrado varios kilómetros en el mar y tal vez por el cansancio, Jesús optó por dormir sobre un cabezal en la parte trasera de la barca. Hasta ahí todo bien. Pero de repente, de la nada, se desató una gran tempestad que elevaba la barca hasta la cresta de las olas y luego la dejaba caer de sopetón hasta el valle de las mismas. El poco tiempo que permanecía allá abajo era suficiente para que la frágil embarcación se convirtiera en un gran recipiente donde otras olas dejaban caer bastante agua en la cubierta. Tanta que la palabra de Dios al respecto dice que la barca se anegaba. ¿Qué idea creen ustedes que cruzaba por la mente de aquellos hombres? ¿Y cuál habría cruzado por la nuestra? Claro, no hay otra. Nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Ante tal situación y sin otra alternativa, los discípulos, con gritos de miedo y terror, despertaron a Jesús e inmediatamente lo pusieron al tanto de lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios reprendió al viento y al mar y todo volvió a la calma. Y enseguida hizo la pregunta obligada a los temerosos discípulos: ¿dónde está vuestra fe? De esta manera, de esta parte del pasaje bíblico, hay algo que vale la pena resaltar. Miren, cuando un profesor ve que hay indisciplina en el grupo, se dirige a los que están alterando el orden y los llama por su nombre para amonestarles y para decirles algo parecido a esto: Juanito, deja de molestar. Y tú, Guillermo, ya guarda silencio. No has parado de hablar en toda la mañana. Pero Jesús no. Él puso orden sin mencionar nombres. Sin mencionar nombres. Lo que hizo el Hijo de Dios, Marcos lo escribió así: reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¡Qué escena, eh! ¡Qué escena! A todos nos habría gustado presenciarla. La creación obedeciendo a su creador. Algo más que vale la pena comentar es que durante la tormenta los discípulos se llenaron de temor. Y luego, cuando Jesús calmó la tempestad, también. Pues dice en la Biblia que temieron con gran temor. O sea, primero tuvieron temor por la tormenta y luego por lo que Jesús hizo. Hasta se decían entre sí: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? E igual sucedía cuando Jesús realizaba otros milagros. La gente reaccionaba con temor. En fin, después de las peripecias surgidas durante la travesía, los discípulos y su maestro lograron llegar al otro lado del mar, a la región de Gadara. Ahora bien,
para el tremendo susto que los discípulos habían pasado en el mar, Gadara tenía lo suficiente para emparejarles la pizarra en tierra firme. Para empezar, tuvieron que haber llegado a muy altas horas de la noche o tal vez en la madrugada. Y por supuesto, no hubo gente que lo recibiera. Quizá porque todos ya estaban dormidos en la región. Bueno, todos, menos uno. Y ese uno vino al encuentro de ellos. Era un endemoniado con un espíritu inmundo que venía corriendo desde los sepulcros con su piel algo maltratada, con ropa invisible y con la misma actitud de siempre. Es decir, venía herido, desnudo y gritando. Era tal la fuerza de aquel habitante de los condominios sepulcrales que nadie podía atarle, ni aun con cadenas y grilletes, pues las primeras las hacía pedazos y los grilletes los desmenuzaba. Pero cuando distinguió a Jesús entre todos, corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Por toda respuesta, Jesús hizo esta pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Se fijan? Lo que no preguntó al viento y al mar, aquí sí lo hizo. Le preguntó su nombre. Los que estaban ahí tal vez esperaban que aquel hombre dijera: me llamo Leobardo, Juan, Andrés o algún otro nombre. Pero no fue así. La respuesta que salió de aquella garganta fue: me llamo Legión. Ahora, suponiendo que usted fuera uno de los que iban con Jesús, imagine la escena. Es de noche. Véalos ir por un camino solitario, escuchando a un hombre que quizás les hablaba con voz tenebrosa. Mire a los discípulos detrás de Jesús. La vida de ellos depende de que aquel energúmeno no tenga un ataque de ira. Es más, hasta se podría afirmar que en esos momentos los discípulos preferían enfrentar la tormenta allá en el mar que estar enfrente de aquel endemoniado gadareno. El espíritu inmundo pidió a Jesús que les permitiese entrar en un hato de marranos que estaba por ahí cerca, y el Hijo de Dios se los concedió. Lo último firme que pisaron aquellos cerdos fue el borde de un despeñadero. Luego cayeron al mar y se ahogaron, llevándose de encuentro a una legión de demonios que acababa de ser expulsada del cuerpo de un hombre de aquella región de Gadara. Mis hermanos, Jesús no negocia con el caos. Él habla y lo que parece indomable se somete. Sin embargo, los que apacentaban los cerdos vieron todo aquello y fueron a avisar a otros. Muchos vinieron a ver qué era lo que había sucedido y al llegar al lugar de los hechos no podían creer lo que sus ojos veían. Aquel hombre al que todo mundo le tenía miedo, al que tenían que sacarle la vuelta e irse por otro camino para no toparse con él, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Jorge Rivera, un evangelista del siglo pasado, decía: nadie supo quién puso ropa nueva a aquel hombre, pero todos supieron que Jesús había puesto un hombre nuevo dentro de aquella ropa. Pero volvió a suceder lo mismo. Los milagros de Jesús seguían provocando temor entre la gente, y este caso no fue la excepción. La palabra de Dios dice que quienes supieron del milagro tuvieron miedo y le pidieron que se alejara de los contornos. Este milagro cambió la vida del endemoniado gadareno que antes de Cristo iba por los sepulcros sembrando el miedo y el terror. Y después de Cristo iba por las calles sembrando la paz y predicando a los suyos las grandes cosas que Jesús había hecho con él.
Entre los muchos milagros de Jesús que ocasionaron temor en la gente, se pueden mencionar los siguientes. Uno fue la hija de Jairo, que aun cuando la resucitó, la Biblia dice que los que estaban ahí se espantaron grandemente. Caso diferente fue cuando resucitó a Lázaro. Pues ahí unos creyeron, pero otros quisieron armar un complot para matarle. A Saulo lo convirtió de ser su perseguidor a ser su seguidor, aunque algunos le seguían teniendo temor por la crueldad con la que había tratado antes a los creyentes. De los que lo conocían, nadie se imaginaba que algún día aquel Saulo de Tarso llegaría a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En fin, después de los milagros que hacía Jesús, casi siempre la reacción de la gente en ese momento era de temor. Pero después lo cambiaban por el valor de predicar el evangelio a donde quiera que iban, como lo hicieron los discípulos, el endemoniado gadareno, Saulo de Tarso y muchos otros más, que antes de Cristo eran como peces fuera del agua, que estaban desfalleciendo no por falta de esfuerzo, sino porque espiritualmente estaban lejos de su fuente de vida. Como predicaba correctamente mi pastor Jesús Rentería, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón ya nunca podrá decir que no puede evangelizar. Nada que agregar. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.